guztioi, main guru berri bat Eusko Ikaskuntzaren bitartez hemen Radio Vitorian. Gaur Euskal Herriko lehen katedrala izan zena, Armentiako Basilika dugu bai. Muy buenas noches y gracias por estar atentos a lo que Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos les plantea cada fin de semana. Hoy conocemos de primera mano el trabajo, el estudio y la divulgación que se está realizando de un lugar emblemático para los alaveses, la Basílica de Armentia. 3 invitados para hablar de dicha basílica, para hablar del pasado, presente y futuro de la Basílica de Armentia. Agustín Azcárate, catedrático de Arqueología de la Universidad del País Vasco. Agustín, Gabón, buenas noches. Gabón. También Juan Ignacio Lazabaster, jefe del Servicio de Patrimonio Histórico y Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava. Juan Ignacio, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y también con nosotros Ander de la Fuente. Ander es arquitecto de la Basílica de Armentia. Ander, Gabón, buenas noches. Gabón, sí. Bueno, Agustín, explícanos cuáles son las patas de este banco, las patas de esta mesa, ya que nos encontramos con un hombre de la universidad, con un hombre de la Diputación Foral de Álava y con Ander de la Fuente, un profesional que desconozco hasta el momento qué papel tiene dentro de la Basílica. Bueno, pues, a ver cómo lo explicamos. Yo creo que el proyecto de la gente lo va a entender si decimos que el proyecto de la Basílica de Armentia es similar conceptualmente al proyecto de la Catedral de Santa María. Es decir, el conocimiento compartido o el conocimiento socializado. Armentia es una basílica, pues, hoy en día conocida entre los vitorianos por estar en un lugar, digamos, privilegiado de la ciudad, por ser sede del patrón de Álava y por tener unas cantas estupendas donde la gente pues suele acudir a tomar el sol o a pasar el día. Pero Armentia es más que un escenario bonito. Armentia es un lugar de una importancia histórica que a la gente ha olvidado, ¿no? De manera que el primero de los objetivos que teníamos nosotros era recuperar la memoria de lo que fue Armentia. El recuperar la memoria significa conocer qué fue Armentia, y ese conocimiento, al igual que en la catedral, el equipo, un equipo que ya llevamos años trabajando, pues con Juan Ignacio a la cabeza y universidad y otros estamentos vinculados al mundo de la restauración, pues todos convenimos en que cuando se investiga algo, esa investigación, ese conocimiento hay que compartirlo. De manera que, objetivos en Armentia, pues conocer qué fue Armentia, por qué fue elegido ese lugar como sede episcopal. Y quiero hacer aquí una puntualización para que no haya equívocos y sobre todo para que la gente no lo malinterprete o así. Cuando se dice, ha dicho por ejemplo en euskera, ¿no? Pues que la catedral es la primera catedral de Euskal Herria. En fin, por Euskal Herria entendemos todos un determinado espacio geográfico que no es el caso. Armentia no sería estrictamente la primera catedral de Euskal Herria, sino la primera catedral de la actual comunidad autónoma del País Vasco y tampoco de todo. Armentia, la jurisdicción del episcopado de Armentia abarcó pues casi toda Álava, excepto Valdegovía, que dependía de Valpuesta, casi toda Vizcaya, excepto las encartaciones que también dependía de Valpuesta, y la zona más oriental de Guipúzcoa, perdón, la zona más occidental de Guipúzcoa, la parte limitante con Vizcaya. De manera que sí que es la sede episcopal más antigua de la comunidad autónoma del País Vasco, pero no sería correcto decir que es la sede más antigua de Euskal Herria. Hay otras sedes en Bayona, en Pamplona, que en fin, son anteriores a... Dicho esto, y volviendo a los objetivos, como te he dicho, era conocer qué fue Armentia para que se eligiera como lugar, como sede episcopal, en primer lugar. En segundo lugar, muy importante, qué nos queda o cómo fue aquella primera catedral, es decir, aquel primer edificio religioso que hoy en día ha desaparecido, pero que se conservará en el subsuelo. Y en tercer lugar, luego hablarán del tema, cómo fue la actual basílica, muy modificada, muy mistificada en una intervención desafortunada del siglo XVIII, que oculta una iglesia espectacular, ¿no? Esos serían los objetivos. Los instrumentos, pues la experiencia de la catedral, la arqueología de la arquitectura, compartir el conocimiento, participar, hacer partícipes a los ciudadanos de todo este proyecto mediante visitas guiadas, y entre tanto, pues tomar todas las medidas preventivas necesarias, y en este caso, por ejemplo, pues Ander es el arquitecto que se ocupa de ese trabajo. No sé si te he explicado, pero básicamente estas podrían ser las patas del banco de este proyecto que podremos ir desmenuzando si quieres a continuación. ¿Quién da el primer paso,
Juan Ignacio, porque os conocéis ya desde hace unos años, Agustín, Juan Ignacio trabajando en la iglesia de Tobillas, más tarde ha llegado a la Catedral de Santa María, pero ¿quién da el primer paso? No sé si el obispado, no sé si la Diputación, no sé si la universidad, no sé si la propia Caja Vital, no sé si la Junta Administrativa. Yo creo que aquí se han concitado muchas afortunadas casualidades que al final luego analizando no son tan casualidades. En primer lugar, un equipo formado en una determinada metodología de trabajo y en una actitud, como bien ha dicho Agustín, democrática hacia lo que nosotros entendemos y venimos igual hasta un poco pomposamente denominando la restauración democrática, en el sentido de que conocer los monumentos no es un acto elitista, sino no debe ser un acto elitista, sino debe ser algo que se debe compartir con la sociedad. Desde el principio, en la catedral lo hicimos no desde el principio, pero sí a medida que nos íbamos dando cuenta de la trascendencia que tenía lo que se estaba descubriendo en la catedral y las implicaciones que tenían esos descubrimientos para darle un sentido a un edificio que estaba de alguna manera olvidado y también darle un sentido a la interpretación y al sentido que ese edificio tiene en su contexto, que es el casco histórico de la ciudad. Bueno, yo creo que en ese caldo de cultivo que se formó ahí, con los equipos que estábamos trabajando, que ya veníamos pensando sobre estos temas y reflexionando, elaboramos, yo creo que, y continuamos elaborando, porque esto es algo que no termina nunca de modificarse, porque el conocimiento de las cosas se transforma a medida que la sociedad también evoluciona, es decir, es un proceso interactivo. Decía que esa metodología cuajó en una manera de trabajar, en una manera de difundir, de una manera de transmitir las cosas que creó, yo creo que una atención en un momento determinado por una serie de circunstancias en una entidad de crédito como es la Caja Vital, que desde hace muchos años viene dedicándose a conservar el patrimonio como uno de sus objetivos, sobre todo con la Fundación Caja Vital. Y entonces ellos se dirigieron a nosotros con mucho interés, pues poco menos que pidiendo que el equipo de que estaba funcionando en la catedral, que ya habíamos incluso empezado a trabajar en otros temas, como bien ahora conocerá el oyente, en el Valle Salado de Salinas, también en Fontecha empezamos a hacer alguna cosa, pues digamos que ya desde el principio, incluso desde las fases primeras de investigación, no ya desde los comienzos como hicimos en la catedral, en la mitad del trabajo de conocimiento, sino desde el principio, a priori, plantear por primera vez la iniciativa, la metodología democrática en Armentia y redescubrir, entre comillas, la basílica y tratar de darle, bueno, pues de hacer una entre comillas, que no sé si será restauración o qué al final, pero algo abierto, interactivo y que pueda poner en su sitio este monumento que yo creo que es excepcional, por supuesto. ¿Seguís haciendo arqueología de la arquitectura, Agustín? Y si seguís haciendo arqueología de la arquitectura, ¿qué es ese camino? Bueno, vamos a ver, por arqueología de la arquitectura se entiende a nivel instrumental la aplicación de la metodología arqueológica a los edificios históricos. Es decir, el arqueólogo estudia el subsuelo estratigráficamente, y todo el mundo sabe que en el subsuelo hay estratos. Los estratos, pues lo digo a nivel muy divulgativo, cuando uno va por la autopista de Bilbao a Donosti, por ejemplo, y ve izquierda a derecha los plegamientos que aparecen allá en los cortes de sus estratos, existen estratos antrópicos, están bajo la cota cero. Pero si hay algo que está estratificado es un edificio. Los edificios van creciendo, van modificándose, se abren ventanas, se cierran ventanas, se caen, se levantan, se incendian, se arreglan. Es decir, hay una serie de estratos constructivos en los edificios que permiten, aplicando el método arqueológico, conocer la evolución constructiva de los edificios. Aprovecho esta ocasión para advertir del peligro que tiene la lectura formal e idealizada de los edificios. Estamos acostumbrados a calificar a los edificios de románicos, de prerrománicos, de góticos, de barrocos, cuando los edificios son la suma de muchos estilos y la suma de muchos momentos históricos, porque tienen prácticamente muchos años de historia por detrás y muchas modificaciones. Es lo que ha ocurrido en Armentia. En Armentia
Actualmente es un edificio pues muy poco singular desde el punto de vista volumétrico, porque fue oculto, diríamos, por una estructura en el siglo XVIII que está ocultando pues momentos anteriores muy interesantes. La arqueología de la arquitectura permite precisamente hacer el historial clínico, digamos, la historia de ese edificio desde el punto de vista constructivo. Eso nos va a permitir con el tiempo conocer cómo fue el lugar de Armentia, cómo fue la primera catedral, cómo fue la primera basílica del 12, cómo fueron las ampliaciones posteriores, por qué se hizo en el 16 una torre, por qué se modificó todo en el 18. Y luego, con esta información, aquí mis compañeros arquitectos, pues sabrán, estoy absolutamente seguro, porque la experiencia les avala, sabrán tomar entre todos, sabremos tomar entre todos las decisiones más acertadas. Has dicho bien, sabremos, porque uno de los principios del método democrático es también interno, es decir, la interdisciplinaridad es necesaria como sistema de acometer un problema complejo como es una restauración siempre, y hasta cierto punto una responsabilidad colegiada se tiene que producir en todo momento. Evidentemente los arquitectos diseñaremos, por decirlo así, las últimas respuestas formales, y posiblemente nos tocará entablar el diálogo entre la arquitectura contemporánea y la arquitectura antigua, pero siempre con las claves que nos da lo que a veces hemos llamado el código genético del monumento, que es lo que tenemos que descubrir con ellos. Entre todos los equipos descubriremos cuáles son las claves para que esas aportaciones nuevas, inevitables, que se producen en toda restauración, sean coherentes y compatibles con el edificio que tenemos ahora, ¿no? Así como en la Catedral de Santa María nos encontramos en la actualidad con un edificio gótico, a pesar del peligro que comentaba Agustín sobre calificar así a los edificios, a los monumentos, pero una catedral gótica que está levantada sobre dos iglesias anteriores. En el caso de la Basílica de Armentia, aunque ya nos dabas algunos datos importantes, ¿qué es lo que vemos y sobre qué está levantada, Agustín? Hombre, ya he comentado que para que un lugar sea elegido como sede episcopal en los siglos altomedievales, ese lugar ya ha tenido que tener previamente alguna relevancia. No se elige una sede episcopal en un descampado en el que jamás hubo nada. Y el obispo se asienta en un lugar que, o estratégicamente, o bien porque existan construcciones anteriores, o tenga algún tipo de prestigio, de tipo cultural, ritual, político, o del tipo que fuere, ya tiene esa relevancia. Evidentemente, este era un presupuesto que teníamos nosotros y que se ha visto confirmado. Compañeros míos de la universidad están haciendo excavaciones muy cerquita de Armentia, la gente ya lo sabrá, en un barrio nuevo, en Zabalgana, y ha aparecido un asentamiento romano muy importante que está a tiro de piedra, a 200-300 metros, es decir, que históricamente es el mismo lugar. Una especie de venta. Bueno, por lo menos, claro, hay que decir que Armentia está situada a la vera de la I-34, Astúrica Burdigala, que era una de las grandes autopistas de época romana y que se mantuvo como como vía de comunicación hasta siglos muy posteriores. No es casual que esté precisamente ahí. Hoy en día sabemos que además de estar a la vera de la Astúrica Burdigala, de la I-34, en las excavaciones han aparecido, en las excavaciones de Mariturri, ha aparecido un cruce de caminos, ha aparecido digamos, una casa de postas, donde se cambiaban los caballos, y la gente se hospedaba, etcétera, más ferrerías, más restos de una villa, es decir, que es un lugar que fue importante y estamos seguros, estamos absolutamente convencidos de que en el siglo IX, presumiblemente, cuando se instaura la sede episcopal en Armentia, para esas fechas, o tenía importancia ese lugar, si seguía manteniéndola, o se mantenía el recuerdo de la importancia del lugar. Una de las dos posibilidades. Las excavaciones que estamos realizando en Armentia ya nos han hecho ver, aparecen algunos restos de época romana descontextualizados, pero vamos, con seguridad allí hubo algo de época romana, y luego comentaremos un poco los resultados hasta el momento arqueológicos, pero lo que está claro es que no es un lugar que aparece de la nada, sino que es un lugar que se asienta sobre otro que ya tiene hondas raíces de tipo histórico desde por lo menos el cambio de milenio, época de Augusto. ¿Qué es lo que habéis hecho? Ander, ya empezando a entrar en harina respecto a lo que se ha hecho hasta ahora y qué es lo que puede ver el visitante, porque una de las virtudes del trabajo de Juan Ignacio, de Agustín, es mostrar a la sociedad, según se está trabajando, los hallazgos
y lo que se puede ver mientras ellos siguen estudiando y trabajando en ese aspecto, el propio ciudadano puede ver en qué se invierte su dinero. Pero Ander, sobre lo hecho, ¿qué es lo que se ha hecho hasta el momento? Pues efectivamente, según lo que has dicho tú, yo creo que lo más importante ha sido, como ha comentado bien San Ignacio, socializar un poco los propios descubrimientos que vamos generando día a día dentro de la Basílica, lo que vamos encontrando, lo que vamos entendiendo, lo que vamos descubriendo debajo de una especie de careta que lo han cubierto durante 250 años. Todo esto pues se convertiría simplemente en una especie de satisfacción personal, una especie de pues, casi un ejercicio de intelectual, si quieres, ¿no? Y el valor máximo que tiene ahora mismo es haberlo podido socializar, haberlo podido abrir a los demás, que los demás entren, que vean. El otro día, por ejemplo, entró un visitante de Girona, cuando estábamos ahí estudiando, y que era arquitecto técnico, entró en la Armentia y dijo, uy, aquí tenéis mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Decimos, ¿por? Dice, no, porque lo que hay ya está claro, o sea, ya se ve que aquí tenéis una iglesia de no sé cuándo, pero claro, tenéis mucho que hacer en cuanto al trabajo técnico, ¿no? Pues todo ese tipo de participaciones que a lo mejor en otro sentido o en otros ámbitos o en nuestra profesión incluso, ¿no? Serían un poquito como una especie de intromisión, ¿no? ¿Qué tiene que decirme este señor sobre lo que yo voy a hacer cuando yo soy tan clarividente, ¿no? Pues en ese caso a nosotros nos pareció absolutamente constructivo, ¿no? Es decir, bueno, pues alguien que viene, que participa de las propias inquietudes y que puede generar una opinión, ¿no? Equivocada, basada, fundada, no, me da igual, pero genera una opinión. Para nosotros, después de un año de obras, de realizaciones menores, digamos, en lo que llevamos haciendo hasta ahora no hemos hecho más que una serie de trabajos de apoyo puntual, de limpieza, pues un poco de consolidación. Para nosotros esa aportación es, absolutamente fundamental y eso ya rentabiliza todo este año de trabajo. Pero, por ejemplo, estos pasadizos que podemos ver en estas fotografías Sí. que muestran cuál es el edificio actual, qué es lo que esconde el edificio actual, ¿eso ya lo conocíais o lo vais descubriendo en el día a día, nuevos aspectos de la Basílica de Armentia hasta ahora desconocidos, o lo que ponéis es una visita sobre algo que vosotros ya conocíais? ¿O son descubrimientos que poco a poco se añaden? No, son cosas que se conocen desde hace mucho tiempo, pero claro, se conocen de una manera muy restringida. Tú podías entrar en ciertos desvanes de la basílica, ciertas dependencias cerradas, y podías ver parcialmente lo que ahora se ve en conjunto. Pero no podías tener una percepción completa de lo que ahora puedes ver, ¿no? Entonces todo esto que dices de los pasadizos, ¿no? Bueno, pues son estructuras que hemos ido añadiendo y que hemos ido poniendo, pero cuyo valor es simplemente el poder generar un recorrido. Es como si, pues llevándolo al campo de la espeleología, como si tú descubrieras una cueva con unas potencialidades enormes y dispones una serie de medios para entrar, para que la gente lo vea, para que la gente participe de ello y dispones, por ejemplo, de una iluminación, ¿no? La ponéis patas arriba, la basílica, lo que era la entrada ya no es la entrada, sino el último punto de visita, la entrada por otro lugar, para que tengan una imagen, si no han tenido la oportunidad de visitar la Basílica de Armentia, quien les habla no ha tenido esa oportunidad por una serie de cuestiones personales, pero si han estado en la Catedral de Santa María, pues antes la entrada a la Catedral de Santa María era por el pórtico, ¿verdad? Y ya no sabemos por cuántos lugares, por cuántos sitios podemos entrar y cuántas vueltas diferentes podemos dar en el edificio. Juan Ignacio, Agustín. Solamente una cosa muy puntual. Claro, si la gente escucha que hemos puesto patas arriba, no, porque una de las, digamos que uno de los acuerdos muy importantes que se han tomado en Armentia, y Javier lo podrá corroborar, es que mientras duren las intervenciones, que serán plurianuales con seguridad, se va a compatibilizar intervención, investigación, visitas con el culto de la Iglesia. Así como en la catedral, esto lo explica mejor Juan Ignacio, es una catedral desacralizada, la catedral vieja, de manera que se puede utilizar, digamos, con más libertad. En Armentia se ha puesto patas arriba, entre comillas, porque se sigue dando misa con toda normalidad, y así seguirá en el futuro. En la catedral tenemos una parroquia que funciona y sigue funcionando con la capilla de Santiago. Cuando más adelante intervengamos en la capilla de Santiago será porque ha habido otra zona del templo que ha permitido
mantener el uso de parroquia. Aquí Es un compromiso, por ejemplo, la Catedral de Santa María. Santiago no se toca hasta que no tengamos otro lugar dentro de la catedral. no podemos dejar al casco histórico sin una de las principales, por decir la principal parroquia que tiene dentro del actual recinto, ¿no? Entiéndame, patas arriba, yo creo que No, cualquiera que conozca a yo Agustín lo que Juan Ignacio ya quería- sabe perfectamente lo que quería que apuntar no es van a que hacer ninguna brutalidad. Pero esos patas espacios arriba respecto a por dónde se entraba, por dónde hay que entrar, qué puntos se pueden sí, tocar, sí. qué puntos no se pueden ver. Tiene una lógica que ha buscado precisamente, además por el tipo de Agustín y con Ander, una lógica en esos recorridos. Es decir, es cierto que había una serie de dependencias de zonas ocultas, algunas convertidas en trasteros, otras, pues albergaban usos que no tenían demasiado, que ver con su función primitiva, pero lo que sí se ha establecido es una cadencia, un itinerario lógico que va muy de acuerdo además con una lectura coherente y accesible y muy didáctica de de los cambios y transformaciones que ha sufrido, que está sufriendo la Basílica a lo largo de su historia. Entonces, como decimos en la guerra, cuando uno visita estos edificios de esta manera, además aprende a ver los que están sin poderse recorrer. Es decir, quien ve Armentia en la catedral puede ir a la catedral de Burgos y verla con otros ojos, mucho más enriquecidos, con otra mentalidad, con otra actitud y entendiendo mucho mejor una catedral gótica, y quien va a Armentia después posiblemente pueda ver con otros ojos templos de tipología similar, como por ejemplo Leire o cualquiera de los que tenemos magníficos que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Antes preguntabas antes, ¿no? Si aquí queremos descubierto nuevo o no. Obviamente, salvo en lo que se ha descubierto por las excavaciones arqueológicas, que luego si quieres podemos comentar, todo lo que ahora se ve existía, pero el 99,9% de la ciudadanía jamás lo había visto. ¿Por qué? Porque eran lugares, digamos, muy secundarios en el edificio, traseros, almacenes, que sin embargo tenían una riqueza histórica, arquitectónica, formal extraordinarias. Mucha gente de Vitoria jamás había visto, ni de Vitoria ni de Álava, ni de País Vasco había visto esos espacios que ahora se pueden recorrer y que ayudan a entender en la complejidad constructiva de ese edificio y esa magnificencia formal que tuvo y que hoy en día pues está, como decía Ander, pues, oculta. Oculta porque dentro del edificio actual existió otro edificio que se puede ver a retales, para que me entiendan los oyentes en la actualidad, paredes, torreones, ventanas. Al revés, porque, creo yo por lo menos, porque, vamos a ver, yo ya has conocido, pues este fue el ejemplo siempre de Armentia, pues como si fuera una caja de zapatos que oculta, esa caja de zapatos de los niños, con los tesoros que se guardan en la infancia, ¿verdad? Pues es una caja de zapatos en el 18 que dentro tiene restos constructivos de un edificio que fue mucho más de lo que hoy en día aparenta. Por ejemplo, si la gente conoce Armentia y va al pórtico de Armentia, en Armentia hay una escultura decorativa de primerísimo orden internacional, quiero decir, de lo mejorcito del Camino de Santiago, que era lo internacional en aquella época. Bueno, pues está colocado ahora de cualquier manera, ¿sí? Pero digamos que la comprensión de esa escultura nos permite sospechar cómo pudo ser esa iglesia, con dos tímpanos, es decir, con dos entradas extraordinarias, etcétera. Posiblemente mucho mayor. Mucho mayor, y ya en las excavaciones está visto que las dimensiones son otras. Y claro, pues ¿qué ocurre? Pues que con el 18 todo eso, en el siglo XVIII estaba en mal estado de conservación, eso lo sabemos por documentación. Entonces, bueno, pues en el año 1726 deciden cometer una reforma. Claro, Armentia entonces era un pueblecito de campesinos, de muy poquita demografía, hicieron lo que pudieron con los medios. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que hicieron? Pues aprovechar un edificio extraordinario, quitar aquí, rebajar allá, y con los retalitos que quitaban y que ponían, bueno, pues construir una especie de cubo, ¿no? Que encerraba aquello, ¿no? Utilizaron de cantera prácticamente todo un paño de la muralla de la nave, con una factura además de piedra estupenda, o sea, unos sillares magníficos que los volvieron a poner, y es lo que ahora vemos en la fachada sur.
Fachada Sur concretamente, y gran parte de los edificios que hay adosados en la cabecera son reutilización de piedra de la propia iglesia, ¿no? Por lo tanto, extramuros, para que me entiendan también los oyentes, fuera de los muros que tiene actualmente la basílica, aparecen restos importantes, Agustín, entiendo. Bueno, Vosotros, cuando tenéis además el campo de investigación, el campo de datos en la Basílica de Armentia, cogéis partes importantes de la actual campa. y cogeremos toda la campa, espero. Si nos dejan, yo espero que sí. Vamos a ver. Armentia, bueno, es que ha comentado muy bien Juan Ignacio que es como casi todos los proyectos, ¿no? Hay un arqueólogo muy famoso italiano que suele decir que cualquier proyecto de investigación es una mezcla de conocimiento y de intuición. Yo añadiría y de suerte. Y de suerte. Entonces, pues, conocimiento, intuición y suerte, ¿no? En el caso de Armentia, pues, el conocimiento estaba aprobado ya por la experiencia de Armentia, la intuición también, pues porque esperábamos, y luego la suerte. Pues, por ejemplo, pues yo qué sé, empezamos a excavar en el interior de la basílica y en los 3 lugares que excavamos aparecen restos de un foso circular, ¿no? Un foso circular de 4 metros de altura aproximadamente, muy bien tallado a la roca. Juan Ignacio nos manda una fotografía aérea en el año 30 y tantos y demás, 1930 y tantos, y vemos la fotografía aérea cómo se ve perfectamente marcado en la campa todavía. Sí, lo puedes ver ahí, ese círculo, ¿no? Que venía a coincidir con el que había aparecido en la excavación. Es decir, nos estamos encontrando ante lo que se llama en historia medieval una sacraria, es decir, un espacio circular jurídicamente inviolable donde no se podía ejercer la violencia, luego si lo comentamos. Pero claro, Actualmente donde se pone el escenario, en día de romería. por ejemplo, claro, y tenemos la gran fortuna, este tipo de cosas se conocen en Cataluña, no en el resto de la península, pero se conocen en lugares que están totalmente urbanizados. Incluso la propia urbanización ha adquirido, digamos, de forma circular. A vuelo de Paco se podría ver en algunos pueblos catalanes las sacralias posibilitadas urbanísticamente, ¿no? Aquí tenemos una sacralia extraordinaria, en una campa, libre, y son las posibilidades, pues, son enormes, ¿no? ¿Y qué hacer ahí? ¿Trabajar por fases o cómo se puede? La verdad es que la sacraria no tiene por qué en sí misma dar demasiados problemas a la hora de plantear una restauración. Evidentemente es un manfoso que su, digamos, concepción o resolución arquitectónica o paisajística será eso, una resolución casi de urbanización de la campa, ¿no? Pero urbanización en el sentido más suave que se puede entender. Otra cosa es si además de la sacraria caben restos de construcciones en ese espacio sagrado, que es posible, ¿no? No sé si... Sí, posible, sí. Entonces, de hecho, el centro geométrico de la sacraria está fuera de la actual basílica, que no coincide con el altar de la basílica actual románica, lo que da ciertas esperanzas a que quizás exista una posible construcción pues anterior, digamos excéntrica con respecto a la basílica actual, y eso pues bueno, pues claro, ahí estamos en ello. O sea, no podemos ver perspectiva así tan anticipadamente, pero la verdad es que estamos con una ilusión enorme, claro. No, para que la gente lo entienda, empezamos a trabajar en verano del año 2003. Ujú. Tenemos que terminar lo que estamos haciendo en diciembre de 2004, es decir, este año. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues ya os explico, creo yo. Una primera aproximación a las posibilidades, una perspectiva de las posibilidades del lugar. Cuando se entregue eso en el 2004, es decir, de aquí a 2 meses, en diciembre de 2004, se entrega ese documento y parece, me corrijo Ignacio, parece que ya se ha convenido entre Hispano, Caja Vital, Diputación y Universidad, etcétera, que durante el 2005 se haga un plan director. Ese plan director durante un año decidirá qué hacer ahí en el futuro. O sea, en principio habrá un año de reflexión, evidentemente todo esto con todas las no sé, cautelas que se puedan tener, porque como es lógico, si estamos haciendo perspectiva y planificación sobre algo que todavía no conocemos del todo, pues habrá que verlo al final. Pero en principio sí que parece ser que podremos cumplir. El año de reflexión será el 2005, el año de trabajo interdisciplinar, de toma de valoración de unas cosas respecto de otras, si es necesario intervenir, no es necesario y cómo, ¿no? Y a partir de ahí, el plan director
quedará enfocado como una propuesta, una suma de propuestas concretas, no solo de propuestas arquitectónicas, sino propuestas de puesta en valor, de interpretación, de difusión, porque de ahí tendrá que salir todo un planteamiento de cómo contarlo y de cómo hacer que ese edificio vuelva a tener esa, digamos, presencia en la sociedad, o sea, actualizarlo. El catalán tenía razón, queda mucho por hacer, hombre. Pues sí, queda mucho por hacer, pero quizás estamos transmitiendo una idea un poco parcial, ¿no? Estamos hablando un poquito de lo que queda por descubrir, que es mucho, pero hay que tener en cuenta que llevamos un año sobre eso, o sea, sobre la basílica, sobre sobre lo que podemos percibir y sobre lo que puede visitar la gente ahora mismo. Y decía Agustín antes, comentaba el valor extraordinario de los grupos escultóricos que están descontextualizados en el pórtico. Pero yo quiero decir, esos grupos escultóricos estaban mezclados en una obra que lógicamente tiene el mismo valor y que quien pueda visitar Armente hoy en día no va a estar simplemente buscando dónde está la catedral antigua, que es fundamental, sino que va a encontrar un edificio que tiene un valor constructivo maravilloso, o sea, de los más altos estándares de construcción que puedan imaginarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que yo animo a la gente a que vaya también a verlo porque va a haber incluso lecciones constructivas, lecciones entre comillas, no van a enseñar nada, pero sí se ve lo que se pudo construir en distintas épocas. No estamos hablando de un edificio unitario, no estamos hablando en lo que se percibe ahora de una iglesia, de una ermita, nada parecido. O sea, estamos hablando de una sucesión de modos constructivos de más o menos calidad artística incluso, pero que yo creo que resulta interesante per se, ¿no? Entonces, después de un año, tenemos una batería de resultados, una batería de conocimientos sobre lo que ahora podemos percibir, independientemente de que después estos conocimientos nos orienten hacia una localización de otros restos que pueden ser aún más importantes, que yo creo que por sí mismo ya generan no sé, un bagaje de cara a la restauración, de cara a la posible intervención posterior, que vamos, que incluso un año nos parece corto para pensar en qué se puede hacer, ¿no? Porque tenemos muchísima información. Sí, hombre, yo creo que también, tal como planteamos las cosas, nuestros planes directores son planes directores abiertos. Sí, sí. Porque durante la propia ejecución y la propia transformación del edificio a esas propuestas, estas propuestas se van a produciendo también de una manera interactiva y abierta. Y así, pues pasa que siempre se está a tiempo también de estar, digamos, actualizando y yo creo que además la filosofía es la que esa misma filosofía es la que se intentará trasladar también al plan de mantenimiento y conservación del monumento que se elaborará como colofón de todo el plan director para que el propio seguimiento del monumento o el propio seguimiento del monumento genere las claves para su evolución en la misma al lado de la sociedad en la que está entre comillas sirviendo, ¿no? Pero así como en el caso de la Catedral de Santa María, se actúa sobre la catedral porque se cae, si exageramos el término, se cae, una vez más se cae porque el pasado de la catedral también ha sido en este sentido, no era el primer capítulo de problemas de cimentación, y se ataca ese problema, y aprovechando que definitivamente se ataca ese problema, ya se trabaja seriamente en el futuro de la catedral, y no solo en que no se caiga, sino ponerla en valor, descubrir todos los tesoros que tiene la catedral. En este caso, la Basílica de Armentia no se cae. Entonces, ¿cuál puede ser el objetivo principal de trabajo de un plan director? Vamos a ver, contesto la pregunta porque me parece importante. Vamos a ver, en Armentia, en el fondo también se interviene porque era un lugar con preguntas históricas muy importantes. Se podía haber desde otro lugar, ¿no? Sí, a la catedral fuimos porque nos llamaron, bueno, Fray Ignacio y pues, hace un concurso, en un equipo formado por X gente lo ganamos, etcétera, ¿no? En este caso, digamos que hay una voluntad previa. Es decir, Armentia es un lugar de una importancia, de una relevancia extraordinaria, cuya memoria histórica se ha perdido, ¿no? Además nos puede dar claves para comprender la evolución de la sociedad campesina, medieval, etcétera, etcétera. Es decir, allí no se va porque sí, allí se va
porque entendemos que es un lugar con unas posibilidades de interpretación histórica importantísimas, con unas posibilidades de comprensión del edificio también relevantes, y finalmente con una ubicación que hacía que todo eso fuera más fácil de compartir con la ciudadanía. Es un lugar que visita muchísima gente, la gente de Vitoria, como tú sabes, tiene costumbre de pasear y venir a Valencia, es decir, era un lugar que reunía todas las condiciones para entender el patrimonio no como algo que es una carga que recibimos de los antepasados, sino como un activo económico, como un activo social, un activo ciudadano. Pero insisto, el punto de partida, por lo menos desde mi punto de vista, es el interés histórico del lugar, ¿no? Que luego ha traído... Y es donde el plan director pondrá el punto importante. No, el plan director pondrá un punto importante... Donde le diga al monumento que vaya. O sea, no hay condiciones previas. Yo creo que, de todas maneras, yo veo Armentia como la normalidad. Es decir, en la catedral y en Salinas se interviene porque se cae, actuamos casi de urgencia, bueno, no, casi de urgencia, y luego a partir de ahí, dados los valores, etcétera, se va, digamos, desarrollando una metodología de trabajo que al final deriva en esto. Aquí no hay esta urgencia. Aquí no hay esta urgencia, por lo tanto es la normalidad, es decir, así debería de ser todo. Así debería ser todo, y así nos proponemos que sea todo lo que nos dejen. ¿Por qué? Porque me parece que es la manera como hay que acometer cualquier intervención en los monumentos. Los monumentos no son solo un documento histórico y parte de la memoria de la gente y un referente, son todo eso y más. O sea, son elementos totalmente válidos y perfectamente y necesarios incluso para contar con ellos como recursos de una sociedad que quiere seguir viviendo y seguir sintiéndose de un sitio y viva, ¿no? Entonces la actitud con la que se debe ir hacia los monumentos es esa, es conocerlos primero de una manera clara y estudiar cuáles son las leyes que marcan estos monumentos para poder seguir viviendo y dialogar con ellos para encontrarles además una autorización compatible y viva y además para poder seguir produciendo monumento, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Ander, ¿querías saber? Sí, no, que además probablemente si intervenimos sobre lo que ahora podemos percibir realmente en una visita, quizá no es porque se cae, pero sí es porque presumiblemente se ha caído. Entonces, lo que ahora estamos viendo... En el 18. Bueno, el 18 ya anteriormente, el 18 se ataca, ¿no? No lo sabemos con exactitud, pero sí, hay una modificación de espacios muy fuerte. Entonces, en ese sentido, yo sí quería introducir la idea de recuperación de espacios, ¿no? De recuperación de pastiches, de edificios y demás. Estoy hablando de que el espacio que se percibe ahora mismo en Armentia, al entrar, como tú decías, por la puerta normal, sin ningún problema, como siempre, a la misa de 7, es un espacio absolutamente diferente del que presumiblemente tendría este edificio en determinada época. Que no quiere decir que todo el edificio fuera de esa época ni que fuera unitario en ninguna época de las que hemos conocido, ¿no? Pero sí que es totalmente diferente de lo que ahora percibimos. Yo creo que eso es fundamental para intervenir sobre un monumento. No se trata de consolidar un edificio que ha estado 500, 1000 años en el mismo sitio, sino de recuperar en cierto modo lo que tenemos datos para recuperar. Y en relación con el tema y como este programa lo escuchan gente de vizcaínos y guipuzcoanos y navarros y gente de... a mí me llamó la atención una vez alguien nos dijo en la catedral, ¿qué oportunidad hubiéramos perdido si este edificio en el año 94 y luego en el 96, si Juan Ignacio como jefe de servicio hubiera dicho, se cierra, se vaya y solamente pueden entrar personas vinculadas a la obra? Así qué enorme oportunidad hubiéramos perdido. ¿Cuántos centenares de miles de visitas de toda la generación, todo el I+D, todo el conocimiento que se ha generado, toda la dinámica interdisciplinar, el prestigio del equipo, de la ciudad, del País Vasco, en el extranjero, premios, en fin, y sobre todo esa complicidad con la ciudadanía que se identifica con el monumento y tal. Y ahora, pensemos, ¿cuántas intervenciones están haciéndose en este momento con las vallas cerradas, prohibido el paso a toda persona ajena de la obra? Es decir,
cuántas oportunidades estamos perdiendo. Sí, ustedes, en ese sentido, y lo saben, que desde luego que quien les habla aprecia su trabajo tremendamente, Juan Ignacio, Agustín, Ander, pero principalmente en este caso Juan Ignacio Agustín por el tema de la Catedral de Santa María y el papel que han tenido, mientras algunos se vuelven locos en cuáles son los potenciales de Vitoria-Gasteiz y que si no los tiene que crearlos, hemos oído muchas cosas, parques temáticos y no sé cuántas historias, ustedes lo que han conseguido es de un monumento que era despreciado por muchos, convertirlo en el referente turístico del territorio. Y en ese sentido, yo no sé hasta dónde quieren llegar. Creo que no es el planteamiento que ustedes tienen respecto a nosotros trabajamos pensando en el turismo y en estas cosas, pero en este sentido, Vitoria-Gasteiz puede ser conocido por estos trabajos. Es conocido por la catedral. Es conocido por la catedral y es evidente que se ha reflejado por lo visto en las estadísticas de este año de llegada de turistas, ¿no? Es el icono del turismo en Vitoria. En Álava, Sí, pero Vitoria-Gasteiz, Catedral de Santa María, Rioja Alavesa y luego otras cosas, ¿no? Entorno natural, golf, pero Vitoria-Gasteiz, ¿quién se lo hubiera dicho? A los vitorianos de hace 30 años, el referente turístico que tiene Vitoria-Gasteiz es la Catedral de Santa María. sí, pero yo creo que no solo la catedral, yo creo que es todo el casco histórico. Todo el casco histórico. Pero ahí todavía no llegan. Ahí todavía el vitoriano medio no se lo acaba de creer. El vitoriano se lo cree, pero yo soy vitoriano. Yo también. Alguno ya no lo cree. A la vez nacido en Vitoria, pero sí muchos no, Juan Ignacio. Yo creo que es difícil. Ahora andan ustedes luchando con la muralla. Es difícil creer, es difícil acabar de creérselo porque es difícil cambiar los ritmos y las dinámicas, ¿no? Pero yo no me escandalizo tampoco cuando se ve pues el casco histórico con gente de todas partes y con mucha sede de migración y tal. A mí me parece que es estupendo, o sea que es el tema es que todo el mundo viva bien en el casco histórico y que tenga las condiciones porque es un espacio multicultural que puede ser incluso muy rico, siempre y cuando no se base en la miseria, en la degradación de la gente y en el aprovechamiento de unos cuantos de la situación de los muchos que llegan, ¿no? Eso es lo que hay que cortar, ¿no? Yo creo que con unas políticas que creo que parece que se apuntan por ahí, haciendo que esa base social sea realmente una base social digna y asentada, pues el potencial del casco histórico es enorme, pero enorme no del casco, de los cascos históricos de Álava, de itinerarios que se me ocurren varios para poder plantear de una manera estupenda. Por ejemplo, ¿por qué no hacer programas de visita a las iglesias que se están restaurando? Me parece que hay una fuente muy grande para generar turismo cultural, poniendo la imaginación, ¿no? No sé, parques arqueológicos que pueden estar vinculados a la catedral, a la universidad. El convertir Vitoria poco a poco en un referente en ese sentido, pero un referente que la gente venga, estudie aquí y pueda practicar aquí. Y eso va, yo creo que realmente es un territorio, una especie de laboratorio del patrimonio, que creo que tenemos la dimensión adecuada, la dimensión incluso geográfica y incluso de poblacional. Y yo creo que trabajando en esa línea nos equivocaremos, ¿eh? Para nada, es apostar seguro. Agustín, en este sentido, Catedral de Santa María, Basílica de Armentia, muralla, pero estoy convencido que trabajáis más o menos escuchándoos, viéndoos cómo trabajáis, que estáis en un proyecto pero ya estáis pensando en el siguiente. Es que lo que no queremos En Tobillas ya estabais pensando en la catedral, en la catedral ya estabais pensando en otra. Yo creo que nuestro equipo, cuando lo he dicho Pablo genéricamente, los que estamos aquí y otros que no están aquí, y mucha más gente obviamente, lo que evitamos es tener un juguetito con el que divertirnos, que es un riesgo que puede ocurrir. Es decir, la catedral no es nada sin el casco, las murallas no son nada sin las calles, las murallas y la catedral no son nada sin los ciudadanos que viven en el casco. Vitoria es una ciudad que tiene tres catedrales, la de Armentia, la nueva y la vieja. Tenemos proyectos para unir las tres, para hacer proyectos, para hacer recorridos entre las tres, cada uno con su carga temática, con su explicación. Es decir, yo creo que nosotros apostamos un poco por los proyectos integrales, ¿no? Y evitar
en estar divirtiéndonos con el juguetito de turno, ¿no? Y hay que pensar más a medio y largo plazo y en proyectos integrales de ciudad, de país. Yo por lo menos una obsesión que los protagonismos, por eso, no sé, los protagonismos son a veces inevitables porque focalizas cosas, ¿no? Pero la obsesión es crear actitudes y esas actitudes extenderlas. Y entonces los equipos, los demás, harán lo mismo y de una manera más lógica y natural, ¿no? Cuando hablamos de ideas, pues sí, nosotros en realidad yo a veces me siento como una especie de sembrador, que de vez en cuando recoges unas cosechas por ahí y te lleva, me hace una ilusión inmensa, pues cuando ves a un chaval joven que acaba de llegar y que te viene y dice, "¿Y cómo podría hacer esto yo en el lavadero del coche?". O sea, mira, así, vamos, es fantástico porque yo creo que creas una manera de acercarse al patrimonio que no es frecuente. No es nada frecuente, y para evitar un poco esa imagen que pudiéramos dar de que nos preocupa el turismo cultural y demás, hablamos siempre de integralidad. Y por ejemplo, pues Andrés es un atleta muy joven que además de llevar el tema, digamos, de Armentia, está haciendo la tesis doctoral sobre el lugar. Es decir, que las decisiones que se tomen no van a ser decisiones puntuales, sino consecuencia de una investigación en profundidad que va a hacer él, ¿no? Hay varias tesis doctorales en el ámbito de la catedral. Es decir, aquí hay todo un proyecto de conocimiento, de investigación, de doctorandos, de másters, de cursos, de seminarios, que van mucho más allá de la mera explotación cultural del turismo o del patrimonio. Es una cosa mucho más seria. Todo edificio tiene detrás sus pequeñas o grandes posibilidades, igual que la Catedral de Santa María de la Basílica de Armentia, por poner más ejemplos, las cercanías de la Catedral, por ejemplo, la Torre de los Anda o el Portalón. Cada edificio de esos, por poner dos ejemplos, también tiene estos secretos que nos hemos encontrado en dos edificios de una magnitud mucho mayor. Todos los edificios tienen su pequeña historia, ¿no? Y como a mí ahora saca unos temas, en la Torre de los Anda me quedo más con la Torre de los Anda que con el Portalón. El Portalón, pues bueno, ahora mismo sería muy difícil saber cuál ha sido su recorrido histórico, ¿no? Después de algunas transformaciones que ha habido. Pero bueno, sí, básicamente es eso. O sea, yo no sé si es, y además que creo que es un ejercicio que se puede hacer con relativa tranquilidad, porque los edificios son elementos que están hechos para durar, ¿no? Principios, algo que tenga algún problema estructural, es decir, hay tiempo para conocerlos, ¿eh? Y tiempo para que mucha gente pueda mirarlos de otra manera y tratar de descubrirlos y entenderlos y acompañarlos, ¿no? A mí lo que me da miedo es cuando se hace una transformación sin hacer ese labor previo. Eso es lo que me aterra. Y se sigue haciendo en Vitoria-Gasteiz, En Vitoria y en todas partes. pero también en Vitoria, teniendo el ejemplo que tenemos cercano, el de ustedes, también en Vitoria. Sí. Con un Desgraciadamente también. con un ejemplo que entiende todo el mundo, pues es como si tú vas al médico y estás muy mal y te dices, médico, saca la lengua y dices, qué mal aspecto tienes, al quirófano. Sí. Dices, ¿cómo que al quirófano? Sí. No les voy a poner en ningún compromiso de preguntarles si este edificio o el otro, No. para que vean que soy bueno, algo de bueno tengo. No, pero además yo tengo que decir que es, desgraciadamente, o afortunadamente, no sé ya cómo decirlo, esas cosas se hacen con la mejor de las intenciones, que es lo lamentable, ¿no? O sea, con la mejor de las intenciones se han hecho barbaridades. Yo recuerdo, si me pongo, para no fijarnos en temas muy cercanos, que los hay, me voy a temas más lejanos, y hablo de Gaceo. Gaceo, que es, como todos saben, una de las mejores colecciones de pintura tardo-románico o gótica, no sé, más o menos tardo-románica, del norte de España. Pero no está puesto en valor, no está ni siquiera abierto. Bueno, eso daría para otra... Pero lo que ustedes han comentado sobre la basílica, sobre la catedral, ¿no? Está cerrado, ¿no? Esas pinturas... abierto por obras. Paseo se puede visitar, creo, llamando a la oficina de turismo de Salvatierra. Creo que ya ha empezado la cosa para allá general. Pero sí que un famoso restaurador belga pasó por allí y vio que se estaba picando la iglesia para sacar la piedra, ¿sí? Y eso lo tengo que decir en voz muy alta, ¿sí? Algo que es una aberración,
quitar los revestimientos, los revocos, por mucho que parezca que son una porquería, porque debajo hay, hasta puede haber 2 y 3 capas, y a veces puede haber lo que había de acero, una maravillosa pintura tardorrománica. Cuando el padre Pepe, que fue quien lo vio, dijo a los que estaban picándolo, y además casi institucionalmente, que estaban picando unas pinturas y vinieron y la restauraron, lo que vemos ahora de gaseo es lo que quedó después de lo que quedó del picado, ¿eh? Es decir, toda la iglesia estaba policromada y lo que queda es lo que salvó el padre Pepe por casualidad. Entonces, eso es lo que no se debe hacer. Terminamos. Ustedes tienen que soñar con un casco histórico del que decís totalmente diferente al actual. No sé si piensan en vida, en movimientos, en comercios, en bares, pero tienen que soñar en una cosa totalmente diferente a lo que vemos en la actualidad. Bueno, yo la semana pasada, como sabéis, bueno, lo hemos comentado antes, estuve en unas jornadas de cascos históricos organizadas por la Junta de Andalucía, y una de las ideas claves que quedaron allá es que no se puede hacer ninguna recuperación, ningún proyecto de recuperación, ningún casco histórico si no se cuenta con la ciudadanía, con las asociaciones vecinales, y yo suelo decir un poco exageradamente, porque a veces los procesos usamos metáforas, tan importante como la catedral puede ser que haya un alcantarillado en condiciones y que la gente no se quede sin agua cada vez que toca una tubería y que la gente viva con unas condiciones muy dignas y, en fin, yo creo que ¿en qué soñamos? Pues yo sueño en unas ideas básicas, en unos acuerdos básicos plurianuales que respeten todos los partidos políticos, que no estemos bajo la esclavitud de los intereses partidistas y de los cambios de legislatura. Debería de haber un acuerdo, un plan estratégico sobre el casco consensuado y firmado por todos los partidos políticos, de manera que se respete el cumplimiento y ejecución de sus objetivos durante X años. Extender el compromiso de la catedral, extenderlo en diversas materias. Igual que la catedral de Santa María no tiene una voz más alta que otra, sino que hay un acuerdo entre muy diversas partes que nunca se ponen de acuerdo. Todos van a apoyar siempre. Y extender ese acuerdo a otras materias, perdón. Ander Lafuente, Agustín Azcárate, Juan Ignacio Los Abaster, a los tres, gracias. Muchísimas gracias. Eta segi, eskerrik asko gurekin egoteatik. Badakizue datorren asteburuan hemen egongo garela berriz. Eusko Ikaskuntzaren gai berri batekin. Aio!